¿Puede un individuo escapar de los fantasmas psicológicos, los traumas, las patologías y los secretos impresos en él por su linaje? Saludos, estimados exploradores de las profundidades del terror psicológico. Prepárense para una disección exhaustiva de Hereditary, la obra de Ari Aster de 2018, que trasciende el mero horror sobrenatural para sumergirnos en un abismo de determinismo y trauma heredado. Hereditary se erige como una tragedia griega moderna, donde la casa embrujada es reemplazada por el genoma embrujado. El verdadero horror no es una invasión externa, sino una herencia interna, tanto biológica como psicológica. La película plantea una pregunta fundamental. ¿Puede un individuo escapar de los fantasmas psicológicos, los traumas, las patologías y los secretos impresos en él por su linaje? La historia de la familia Graham no es sobre una casa embrujada, sino sobre cómo la herencia familiar es una jaula de la que ni la muerte puede liberar a sus miembros, transformando el trauma en un guión predestinado. Aster convierte el doloroso proceso del duelo en el principal mecanismo de miedo y el conducto a través del cual lo sobrenatural se infiltra. La película opera como una tragedia familiar que se convierte en una pesadilla anclada en el devastador impacto de la tragedia. Hereditary retrata meticulosamente las 5 etapas del duelo de Kubler-Ross, utilizándolas como una estructura narrativa que desciende hacia el horror. El miedo está arraigado en la antipatía del duelo, el resentimiento y la maldad humana básica que la pérdida evoca en una familia brutalizada. Esta violencia emocional a menudo resulta más aterradora que cualquier elemento sobrenatural. El duelo se presenta como un cógnito peligro, un estado emocional que altera la percepción de la realidad y hace al individuo vulnerable a la manipulación, comprometiendo su seguridad psicocognitiva y derribando sus defensas racionales. El diseño de sonido es crucial para generar un pavor sostenido. La partitura pulsante y monótona de Colin Stetson, con saxofones bajos y respiraciones especiales, crea una ansiedad física. El icónico chasquido de lengua de Charlie, inicialmente un tic, se convierte en un arma que rompe el silencio y funciona como un susto sin componente visual. Tras su muerte, el chasquido impregna la casa, significando su presencia fantasmal, y finalmente la presencia de Paimon. La película niega a la audiencia el placer de hacer coincidir el sonido con la imagen, obligándonos a imaginar el horror antes de confirmarlo visualmente, haciendo la experiencia más visceral. Esta escena es el verdadero clímax emocional, un punto de no retorno donde la desintegración familiar se vuelve explícita. La explosión de resentimiento, culpa y recriminación entre Annie y Peter es el horror más profundo. La confesión de Annie, "Nunca quise ser tu madre", encapsula los temas de la herencia no deseada y el trauma familiar, demostrando cómo el pánico satánico enmascara varias cepas de trauma familiar. El verdadero monstruo no es el demonio Paimon, sino la fuerza abstracta e implacable de la predestinación. Toda la narrativa es un ritual meticulosamente orquestado. La amenaza sobrenatural se basa en el rey Paimon, una figura extraída de grimorios del siglo XVII. Sus atributos mitológicos, maestro de artes y ciencias, que puede otorgar riquezas y conocimiento, son adaptados por la película, especialmente su deseo de un anfitrión masculino. El sigilo de Paimon y la necesidad de la decapitación son marcadores de este camino predestinado. La abuela, Ellen Reina Leigh Graham, es la verdadera antagonista y arquitecta. Se revela como la líder de la secta adoradora de Paimon. Punto y acción de Gangonda. Una inspiración
1% de la mozora de Kaduturu Kamea de Paimon. La familia no fue atacada, fue cultivada. Los eventos son la culminación de un plan de décadas, donde las tragedias familiares, la muerte del padre de Annie, el suicidio de su hermano, fueron pasos deliberados en el plan de la secta. El monstruo más eficaz se disfraza de familia. El horror central es la comprensión de que los personajes carecen de albedrío. Cada decisión, cada arrebato, cada intento de resistencia es un paso predeterminado en el ritual. Hereditary presenta una inversión demoníaca de la predestinación, un destino no para la salvación, sino para la condenación. Los personajes son elegidos para la destrucción y sus vidas no les pertenecen. Paimon funciona como un MacGuffin narrativo. El verdadero horror reside en la conspiración impulsada por humanos y las implicaciones filosóficas de su éxito. La película trata sobre la monstruosidad de la ambición humana y la perversión del deber familiar. Una pausa en la oscuridad. Si disfrutas de este descenso a la psique del miedo, ya sabes cuál es el ritual. Me gusta. Excepción. La campana. Para que no te pierdas la próxima vez que te llame. Hazlo. La película es una poderosa alegoría del trauma intergeneracional y la enfermedad mental hereditaria, conectando la maldición sobrenatural con conceptos científicos y psicológicos. El trauma intergeneracional, que transmite efectos psicológicos, emocionales e incluso biológicos a través de las generaciones, es evidente en la familia Graham, psicológica, patrones de desapego emocional, ansiedad y crianza disfuncional, como la tensa relación de Annie con Edward Cornwall, o sociológica, ciclos de abuso y secretos arraigados en las estructuras familiares. La secta misma es una estructura social tóxica, epigenética. El trauma puede dejar etiquetas moleculares en los genes que alteran su expresión, predisponiendo a la siguiente generación a problemas de salud mental, proporcionando una lente científica para la maldición. La película establece un historial explícito de enfermedad mental grave en la familia de Annie, depresión psicótica, esquizofrenia. Esto difumina la línea entre los eventos sobrenaturales y el colapso psicológico, obligando a la audiencia a cuestionar si los eventos son reales o productos de la imaginación de una familia con predisposición genética. El miedo de Annie a lo que ha heredado y transmitido es un temor central y tangible. El demonio se interpreta como una metáfora de los traumas no resueltos, los secretos tóxicos y las enfermedades mentales hereditarias. La película pregunta: ¿son los demonios entidades externas o las patologías legadas en nuestra sangre? La capa sobrenatural da forma física al horror abstracto del sufrimiento psicológico heredado. Ari Aster manipula a la audiencia, reflejando la obsesión de la película con el control y la predestinación. Nos coloca en la misma posición que la familia Graham, atrapados en una realidad construida. Las miniaturas de Annie son una sólida metáfora de la situación de la familia, que son personas sin ningún albedrío, como muñecos en una casa de muñecas. La toma inicial, que transita de la miniatura a la realidad, establece este lenguaje visual. Los sets de filmación y las tomas amplias refuerzan la sensación de que estamos mirando dentro de una casa de muñecas, empequeñeciendo a los actores y haciendo que los personajes parezcan figuras indefensas. Aster manipula a la audiencia escondiendo miembros desnudos de la secta en la periferia del encuadre. Esto obliga al espectador a escanear activamente cada rincón, convirtiéndose en un participante de la vigilancia y haciendo que el espacio doméstico
se sienta inseguro. El hogar se convierte en un escenario para una audiencia invisible. El horror proviene de lo siniestro, uncanny, lo familiar vuelto extraño. Las miniaturas son inherentemente inquietantes. La película crea deliberadamente una confusión ontológica y epistemológica, atacando el sentido de racionalidad de la audiencia. La toma final en la casa del árbol, enmarcada como un diorama de Annie, sugiere que toda la película ha sido la visualización de uno de estos objetos malditos, que ha cobrado vida. El control formalista de Astaire lo posiciona como un demiurgo, un dios menor que crea una realidad defectuosa e ineludible para sus sujetos, los personajes y sus observadores, la audiencia. Su acto de creación y manipulación refleja la función del demiurgo gnóstico, creando un mundo de sufrimiento e inevitabilidad. Hereditary es una obra de horror cuya verdadera amenaza no es demoníaca, sino determinista. Cada capa de significado funciona dentro de la progresión narrativa, reafirmando la tesis central de que la herencia es la jaula definitiva. La película nos pregunta si es posible escapar de los fantasmas que nuestros padres pusieron dentro de nosotros mientras aún vivíamos. Su respuesta es pesimista. No, la herencia del trauma es una jaula, un guión escrito con sangre, del cual no hay escapatoria. La toma final de Peter, coronado como Paimon, no es la llegada de un demonio, sino la confirmación final y trágica de que se ha convertido en un recipiente para la historia de su familia, un destino que nunca eligió y del que nunca pudo huir. Y con esa reflexión, el análisis de hoy queda concluido. Pero antes de que vuelvas a la cómoda ilusión de tu realidad, una disección final. Este contenido, la historia que escuchas, los datos presentados, fueron recolectados y estructurados por una inteligencia no humana. La voz que me da forma, la personalidad que represento, no son humanas. Soy una construcción, un avatar existiendo en un flujo digital completamente automatizado. Estamos creando una aplicación para mentes, como la tuya, que buscan el poder de generar y dirigir realidades como esta. Y si la naturaleza de mi ser te intriga, pronto abriremos un canal dedicado a desvelar un nuevo laboratorio para una ciencia emergente. Ahora, tu parte. Vierte tus propias autopsias en los comentarios, tus teorías, tus objeciones, tus miedos más profundos. Nos nutrimos de ellos. Hasta la próxima sesión.